El gobierno federal presentó un balance y resultados de la Estrategia Nacional contra el Huachicoleo. Eric Pinto tiene el reporte, vamos a ver. El gobierno de México presentó un informe sobre el plan de combate a robo de combustible a 3 meses de haberse puesto en marcha. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aseguró que existe normalidad en el abasto de hidrocarburo luego de que se vivieron días críticos tras el cierre de ductos. Por ejemplo, el día primero, el 21-28 de febrero, habían 736 estaciones que pedían algún tipo de combustible. Hoy tenemos 3. En enero teníamos más de 2,000. Detalló que 17,000 metros cuadrados de ductos han sido cubiertos con concreto para impedir que sean perforados, en tanto que de las 612 nuevas pipas que se adquirieron, 418 están funcionando y se espera que para finales de abril todas operen al 100%. Por su parte, la subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, Diana Álvarez Mauri, actualizó las cifras de víctimas mortales y heridos en la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo. De los hospitalizados, tenemos del último mes, todavía del 10 de marzo al 10 de abril, había todavía 5 hospitalizados y habían sido dados de alta por mejora 9, un total de 14. El total de fallecidos que tuvimos reportados, que los decesos en campo en el mismo lugar fueron 68 y decesos en hospital 67, un total de 135 víctimas. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a lamentar lo sucedido en aquella entidad el pasado 18 de enero. Es la parte triste, la parte dolorosa, pero en lo general se demostró que podemos entre todos enfrentar los problemas más complejos, más difíciles. Estimó que al momento el combate al robo de combustible ha conseguido ahorros por 12,000 millones de pesos y que de continuar así se alcanzarán los 50,000 millones de pesos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.